Explicaremos en esta ocasión la categoría agua, pero el requisito de elegibilidad 1.7, que son sistemas de riego tecnificado. A ver, hay que recordar que es uno de los países más vulnerables desde el punto de vista hídrico en nuestro país. Es uno de los puntos quizás más importantes. La seguridad hídrica y lo que representa para la vivienda es un punto muy importante para el Fondo Mi Vivienda. Y por eso es que va como primer punto, si se dan cuenta, toda la categoría agua es todo un desarrollo de racionalidad. Y en este caso, riego tecnificado porque en principio nos encontramos en un desierto. De eso vamos a hablar en un instante. A ver, bueno, en el anexo 3 van a haber especies vegetales que me parece van a ser las que encontraron en el código técnico y pues van a ser las que se sugieren para los casos de los lugares de bajo consumo hídrico, ¿no? A ver, aquí viene lo interesante. A ver, vamos a ver dónde nos ponemos. Vamos a ponernos acá. Ya. La categoría agua, riego tecnificado, el formato 19. Ahora volamos al formato 19. En los documentos e instrumentos, en el cuadro 5 es la ficha técnica, obviamente del sistema que estás eligiendo o sistemas. Plano de arquitectura, donde vamos a ver todo tu desarrollo de tus especies vegetales. Sanitarias, entendido como el sistema de riego tecnificado, del almacenamiento, cómo van las redes, por dónde van, el detalle de ese tipo. Bueno, si está en, no sé, en el techo, pues por ejemplo, cómo es el sistema de impermeabilización y el informe técnico que le da sentido a todo. Y el sistema de riego tecnificado, que va para desde el grado 1 al 3, pues en principio pudiera ser con aspersores, difusores, goteos, subterráneo, sin exudación, microaspersores, atrapaneblinas también. Esto es un poquito más complicado, menos probable, pero bueno, nunca no lo descartaron. Entonces, es implementar el sistema de riego tecnificado para áreas verdes. En principio, con árboles, arbustos y plantas de bajo consumo hídrico incluyendo biohuertos, ¿no? Bueno, y hablamos el formato 19 que ya hemos visto que está acá. La ficha técnica que ya hemos conversado, que es probablemente respecto al sistema de riego, que bueno, el sistema como tal ya considera estos cuatro, un poco alineado a los criterios de LEED como tal, como criterio. Al tipo de consumo, acá el de si es de alto requerimiento, si es de bajo requerimiento, es decir, los de bajo consumo. Y lo que está hablando de arquitectura, instalaciones sanitarias y el informe técnico. Aquí he subrayado el concepto básico para justificar el área verde y qué requerimiento hídrico ustedes determinan o su proyectista, ¿no? Igual de todas maneras, al poner las especies y determinar el tipo de consumo y sistema de riego, y así sucesivamente, pues van a hallar tanto para el primer nivel como para el techo verde. O sea, esto está dividido. Primer nivel o niveles de práctica de suelo y el techo verde, ¿ya? Y pues llenando el tipo de especie y determinando el tipo de consumo y sistema de riego, lo que va luego a verificarse cuando sumas los árboles, las áreas de recreación pasiva, activa y las especies, es decir, los muros verdes, esto de que ven acá, pues el sistema te va a considerar más allá de lo que pongas tu informe, va a considerar y luego va a contrastar cuál sería el consumo teórico que requeriría al año. Obviamente tomando en cuenta la información meteorológica que se ha captado de las estaciones más importantes de las cuales se tiene información. Bueno, punto importantísimo estas consideraciones y las excepciones. Esto es de carácter prácticamente multifamiliar y unifamiliar, lo vemos aquí. Vamos. En principio, altitud. En una altitud por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, en regiones del litoral. ¿Por qué pone región del litoral? Porque ¿qué pasa? Muchos lugares por debajo de 1000 metros y que están en el oriente, pues tienen tanta lluvia que la verdad, hablar de sistema de riego tecnificado
no parece tener mucho sentido. Por eso es que se restringe al litoral y hasta 1000, porque también se sobreentiende que de por sí, por ejemplo, Chosica, que ya está casi en unos 700, 800, pues tiene unas lluvias estacionales bastante marcadas, pero son esos, son estacionales. Después no se podría asegurar. En general, todo el litoral peruano, hasta casi Piura, en general, todo el litoral peruano es desértico. Tiene menos de 150 milímetros de lluvia al año. Entonces, por eso es que se exige esto. Pero se dice que se exige el sistema de riego tecnificado a partir de 50 metros cuadrados y a partir de 1000 metros sobre el nivel del mar a partir de 100 metros cuadrados. Y se debe de considerar 50 metros, o sea, 50,01 concentrados, o si tienes puntos de 10 metros cuadrados en una zona específica y suma más de 50, también se le debe aplicar. Siempre el problema de entendimiento es qué entiendes por concentrado y por disperso, pero es un poco como les he explicado. Se sumará a la superficie de riego tecnificado todo jardín vertical. Lo que pasa es que como hay requerimientos más adelante de área verde, pues se va a permitir también que se contabilice el área vertical, los muros verdes. Otro punto importante que si tienes una planta de tratamiento y que trata todo el agua que se requiere para riego, entonces en ese caso carta libre para poder elegir tu especie sin ningún tipo de limitación. Otro punto importante que se indica es que cuando sean superficies menores a 10 metros cuadrados, se puede sembrar especies de jardines secos o plantas nativas. Se puede, o sea, puedes como no puedes, ¿no? Ahora, cuando tienes más de 10 metros cuadrados, se exige que el 75% de la superficie total se vaya a cubrir con especies nativas y el 25% pudiera ser incluso con césped natural. Entonces, eso de alguna manera para tratar de tener un cierto criterio. Bueno, otro punto importante es qué pasa con los lugares que tienen eh, por debajo de los 2000 metros sobre el nivel del mar y en regiones con precipitaciones superiores a 1000 milímetros anuales. Lo que pasa es que ten en cuenta que hay muchas zonas, incluso pudiera haber sido esto muy clásico, muy ortodoxo, porque pueden haber lugares de ceja de selva que pues estabas en más de 2000 y las lluvias son muy superiores, ¿no? Pero es menos común y aparte a veces sí existen, pero no son tan poblados y no sería elegible desde el punto de vista del fondo de mi vivienda. Que ese es un punto que ya lo discutimos bueno, en otro video, pero podemos conversarlo en los comentarios. Luego, las áreas verdes se puede incorporar biohuertos, pero en ese caso tiene que ser como 5% el mínimo del área verde total. Y como ya se dijo anteriormente, si tiene una petar, pues no, o sea, no te restringe qué tipo de especie sea mientras el 100% se riegue con el agua tratada y te eximen de regar el techo verde con el agua tratada, ¿no? Es que imagínate, o sea, llevas agua baja, la tratas y luego volverla a subir, termina siendo un poco complicado. Por eso es que se está exceptuando el tratamiento para el techo verde. De por sí el techo verde tiene sus retos, entonces hay que ser muy prudentes con el uso, ¿no? Y qué tipo de previsiones tomas. Para el formato unifamiliar también se habló de usar el formato 19, indudablemente, que son las habitaciones urbanas con construcción simultánea árboles cada 50 metros cuadrados, ver el anexo 3 que ya lo mostramos, y el área verde pública te habla de la norma técnica GH020 y que zona bioclimática 1 y 2 se requiere al menos, aquí un poco ten cuidado que va al revés un poco lo anterior, aquí te habla que se requiere al menos 30% del área verde pública destinada para recreación pasiva, llámese, por ejemplo, aquella que pues, no sé, es aquella que un parque, pues recreación activa es donde se prevé que puedas correr, o sea, la extensión del pasto, salvo que sea una cancha de fútbol, pues lo demás es recreación pasiva, se puede entender así. Entonces, de toda esa área, lo que aquí yo leo es que se requiere que al menos el 30% del área verde
destinada, esté compuesta por especies de bajo consumo, mientras que en el otro te indicaba que era el 25%. Ten cuidado, ¿no? Revisa lo que hemos hablado anteriormente. Y también te habla de protección solar en los casos, obviamente, de las zonas de aporte, que de ver una zona de protección solar debes de decir cuáles son y demostrar que funcionan entre las 10 y las 15 horas, o sea, hay un sombramiento. Y obviamente dice que por debajo de 1500 metros sobre el nivel del mar, donde el calor es bastante más intenso, ¿no? Y bueno, de arquitectura un poco, y dice S, pero debería entenderse como IS, y el consumo. Ahora vayamos un poco al criterio. Eso sí, no quise dejar de pasar. Tenemos el mapa de precipitación acumulada anual y vemos que en general tenemos que la costa por debajo de Libertad es total y absolutamente desértica. De por sí se considera desértico, ojo, esto lo puedes encontrar en internet, por debajo de esos 250 milímetros anuales de lluvia, definitivamente se considera desértico, semiárido entre 250 y 500, y ya se puede considerar quizás lluvioso a partir de 1000. Obviamente hay otras clasificaciones, no voy a indicar todas, no es el momento, pero sí decirles que aquí se ve claramente utilizando un poco la leyenda, es un poco confusa quizás porque los colores se parecen bastante, pero vemos que la lluvia acumulada en muchas regiones, por ejemplo la sierra, puede ser mayor a 700, pero se exime o se pone o se permite a partir de 100 por encima de un cierto nivel y verificar cuál es la cantidad de am, acumulada de lluvia para verificar si es que puede pasar por un caso que se exime del sistema de riego. Punto importante, saber también que pues la orografía del Perú, la cordillera de los Andes, pues le permite o le da un poco ese carácter. Quiero que vean cómo hay cierta correlación en las partes más bajas por debajo de 1000, un poco el criterio de los famosos 1000, pues cómo coincide de alguna manera, y aunque acá hay unas zonas por debajo de 1000 que pueden ser un poco aparentemente pues verdes, eh, y de alguna manera sí hay un poco más de lluvia, pues hay una gran diferencia porque estos verdes, pues aunque en un caso pueda haber un fenómeno del niño fuerte y en 3 días llueva lo que no llovió en mucho tiempo, llegar hasta 300 milímetros, pues definitivamente 300 milímetros no permite que se mantenga una vegetación salvo que sea la nativa. Por ejemplo, el algarrobo puede permitir, si vas a ver bosques de algarrobos, en lugares que llueve muy poco. Entonces hay que ser muy adecuado con lo que eliges. Y esto, pues si lo vemos un poco más allá, pues tengamos en cuenta que el porcentaje de lluvia por estación del año es más o menos así. Estas son las épocas del año, esta es la cantidad de lluvia. Esto lo he extraído del Atlas de temperaturas del aire y precipitación del Perú. Está en internet, más adelante vamos a ver un QR. Y aquí vemos, por ejemplo, qué es lo que pasa en primavera. Quiero que vean primavera, como prácticamente toda esta zona pues no podría mantenerse más que lo nativo, lo que es propio incluso en Lima, tenemos como nativo lo que crece en las lomas, y eso porque se acumula la vegetación, pero de ahí es absolutamente desértico, prácticamente casi no crece, casi, digo casi, no crece, o más que ciertas especies muy específicas de manera nativa. Y otros lugares, pues vamos a ver, así como hay primavera, quiero que no dejen de ver el ojo izquierdo para acá y el derecho aquí. Bueno, es imposible, digamos, pero ya, es una broma, ¿no? Primavera, verano es donde hay la máxima cantidad de lluvia. Aquí vemos que esto surge en la parte norte de la costa y luego vemos otoño e invierno, ni qué decir, e invierno prácticamente pues vamos a encontrar que hay lluvia, sí, pero en la selva hay muchos lugares que obviamente van a tener un poco más de lluvia, pero no lo suficiente como para poder justificar de que crece vegetación. Por eso tendríamos que entender, viendo con estas tablas o con estos cuadros, que si necesitas, por ejemplo, en el caso de Pasto, que es uno de los requerimientos mayores, asumiéndolo unos 5 milímetros efectivos de capa de agua, 5 milímetros por día, entonces
en 3 meses es casi 3 meses a 390 y a 100 días aproximadamente. No, un ratito, 3 meses tenemos, porque tenemos 4 estaciones, entonces cada estación tiene que tener unos 3 meses, entonces casi unos 90 días, asumamos, 90 días por 5 milímetros, deberíamos tener quizás unos 450 con un margen de error de 25%, unos 500 milímetros casi por estación para asegurar de que crezca vegetación muy, muy exigente, ¿no? Ahí te das cuenta que es posible y que no, ¿no? Entonces, pues nada, ahora nos vamos a los contómetros.